La evaluación endoscópica en el paciente con hemorragia bajo tratamiento antitrombótico es segura y eficaz. Mi nombre es Omar Trujillo y le agradezco al doctor Alfaro de León su amable invitación para participar en esta 37ª edición del Congreso Internacional de la Sociedad de Gastroenterología del Estado de Nuevo León. En los siguientes minutos les hablaré sobre las emergencias endoscópicas en pacientes anticoagulados. Primero, como les mencionaba al principio, la evaluación y el tratamiento endoscópico en el paciente bajo tratamiento antitrombótico que presenta hemorragia gastrointestinal es eficaz y es segura. Las causas más frecuentes para el tubo digestivo alto son la enfermedad ulcerapéptica y la enfermedad erosiva del esófago, del estómago o del duodeno. En el tubo digestivo bajo, la causa más frecuente es la enfermedad diverticular de colon. Todos sabemos que uno de los efectos adversos de la terapia antitrombótica es la hemorragia gastrointestinal. Además, este tipo de tratamiento incrementa el riesgo de hemorragia después de una intervención endoscópica. En este tipo de pacientes que presentan un evento de hemorragia y que están bajo terapia antitrombótica y que requieren un procedimiento endoscópico, se deben considerar 4 factores que a continuación les describiré. El primero, el riesgo de hemorragia del mismo procedimiento endoscópico. Segundo, ¿cuál es el efecto que tiene el agente antitrombótico sobre este riesgo de hemorragia? Tercero, el riesgo tromboembólico cuando se interrumpe la terapia antitrombótica. Y finalmente, la urgencia del procedimiento. ¿Qué hay con el riesgo de hemorragia del procedimiento endoscópico? Bueno, los procedimientos endoscópicos varían en relación con el potencial de causar hemorragia. Hay que tener en cuenta que los estudios sobre el riesgo de hemorragia de un procedimiento endoscópico se han realizado en pacientes sin terapia antitrombótica. Y todos sabemos que una toma de biopsia puede ocurrir un poco de hemorragia. Sin embargo, la hemorragia se considera clínicamente significativa cuando requiere de una intervención como es la transfusión sanguínea, la hospitalización del paciente o el tratamiento endoscópico o quirúrgico. En esta tabla les muestro un resumen de las guías, cómo categorizan a los procedimientos endoscópicos en relación con su riesgo de provocar hemorragia como de bajo riesgo y de alto riesgo. Y aquí se encuentran las sociedades internacionales más importantes: la Sociedad Americana de Endoscopía Gastrointestinal, la Sociedad Europea de Endoscopía Gastrointestinal, la Sociedad Británica y las Sociedades Asiáticas de Gastroenterología y Endoscopía Digestiva. De manera general, se estima que todos los procedimientos endoscópicos de tipo diagnóstico son de bajo riesgo de causar hemorragia, salvo algunas excepciones, como son la coagulación con argón plasma o la ablación del esófago de Barrett. Estas dos indicaciones, la ASGE las considera como de bajo riesgo. Las sociedades asiáticas también consideran a la coagulación con argón plasma como un procedimiento de bajo riesgo de causar hemorragia. Los procedimientos de alto riesgo de causar hemorragia son los procedimientos endoscópicos de tipo terapéutico. Y además, las sociedades asiáticas agregan una categoría que llaman ellos de muy alto riesgo para los procedimientos de disección endoscópica de la submucosa y la resección endoscópica de mucosa de pólipos mayores de 2 centímetros. Ahora, ¿qué hay del efecto del agente antitrombótico sobre el riesgo de hemorragia? Bueno, la terapia antitrombótica es la que se utiliza para disminuir el riesgo de eventos tromboembólicos, ya sea desde una profilaxis primaria o una profilaxis secundaria. Y en general se utilizan 2 tipos de agentes: los anticoagulantes y los antiagregantes plaquetarios. En esta lista les muestro algunos ejemplos de este tipo de medicamentos. Entre los anticoagulantes tenemos a los antagonistas de la vitamina K, que el representativo es la warfarina, a los derivados de la heparina, ya sea no fraccionada o fraccionada, y a los anticoagulantes orales de acción directa, que son los inhibidores del factor 10 activado y los inhibidores de la trombina.
Entre los antiagregantes plaquetarios tenemos a las tienopiridinas, a los inhibidores del PAR1, a los inhibidores del complejo de la glucoproteína 2B3A, a la aspirina y a los antiinflamatorios no esteroideos. ¿Cuál es el riesgo que tienen estos agentes de causar hemorragia gastrointestinal? Se estima que los anticoagulantes orales directos tienen un riesgo de causar hemorragia con un OR de 1.45. Y también esto depende de la indicación por la cual se están prescribiendo estos medicamentos. En el caso de la fibrilación auricular es de 1.21 y es muy alto, por ejemplo, en aquellos pacientes que tienen un síndrome coronario agudo, llegando el OR a 5.21. Resultados de un estudio realizado ya hace 5 años por un grupo de cardiólogos. Ellos evaluaron cuál era el riesgo de hemorragia al utilizar los anticoagulantes orales de acción directa. Analizaron los resultados de un poco más de 14,000 pacientes y ellos observaron una incidencia de hemorragia gastrointestinal en el 4.8% de estos pacientes. Y se observaron que hubo 3.6 eventos para aquellos que utilizaban anticoagulantes orales directos y 2.6 eventos por cada 100 pacientes año para aquellos que utilizaban warfarina. Ellos también observaron como factores de riesgo la presencia de anemia, el antecedente de hemorragia gastrointestinal y el uso crónico de la aspirina. Un estudio un poco más reciente de un grupo de Japón, ellos analizan también el riesgo de hemorragia con los anticoagulantes orales. Ellos evalúan casi 17,000 pacientes, casi 12,000 con warfarina y 5,000 con anticoagulantes orales de acción directa. Seleccionan a 5,000 pares y observan que la incidencia de hemorragia en pacientes que estaban tratados con warfarina era 12%, mientras que los que tomaban anticoagulantes orales directos era de un 10%. Aunque esta diferencia es baja, encontraron significancia estadística. No observaron diferencias en cuanto a la incidencia de tromboembolismo y mortalidad. En este mismo estudio, ellos destacan 4 grupos donde la warfarina tuvo un mayor riesgo de hemorragia, principalmente la resección endoscópica de la mucosa o polipectomía en tubo digestivo alto, la disección endoscópica de la submucosa y la ligadura de varices esofágicas. Y este estudio, el más reciente, publicado en agosto en Gastrointestinal Endoscopy, aquí la doctora Tien, ella evalúa cuál es el riesgo de hemorragia y compara aquellos pacientes que están bajo tratamiento con warfarina, 5,178, contra los pacientes que están con anticoagulantes orales directos durante 6 años. La evaluación fue de alrededor de 6,760 pacientes. Y ella observa que la incidencia de hemorragia gastrointestinal es similar independientemente de la terapia que se esté empleando, con un OR de 1.16. También es similar en la incidencia de tromboembolismo. La única diferencia que se observa es aquella en los pacientes que están bajo tratamiento con anticoagulantes orales directos y que son sometidos a una esófago gastroduodenoscopía. Muy bien, ahora, ¿cuál es el riesgo que tenemos en un paciente de presentar un evento tromboembólico cuando se le interrumpe el agente antitrombótico, cuando se le interrumpe su tratamiento? Bueno, la probabilidad de que ocurra un evento tromboembólico relacionado con la interrupción del tratamiento depende principalmente de 2 factores. El primero de ellos es la indicación de la terapia antitrombótica y segundo, las características individuales del paciente. Aquí quiero llamar su atención en relación con que la mortalidad por hemorragia en un paciente de este tipo es de alrededor del 0.15% y se eleva casi 30 veces por el riesgo tromboembólico. Es decir, si un paciente presenta un evento tromboembólico, es más probable que fallezca que si presenta un evento de hemorragia. También esta probabilidad de que el paciente presente un evento tromboembólico va a depender de la indicación por la cual se le está dando el tratamiento de anticoagulación. En las guías de la Asociación Mexicana de Endoscopía publicadas el año pasado, se hace una estratificación del riesgo para eventos trombóticos como
como riesgo alto, moderado y bajo, dependiendo de la indicación de la anticoagulación. Es decir, si el paciente tiene una válvula cardíaca mecánica, una fibrilación auricular o un evento de tromboembolia venosa. Lo pueden ustedes consultar en nuestra revista de endoscopía. Y bueno, también existe un índice que nos permite evaluar las características individuales de cada paciente. Este índice se llama CHA-DS-BASC. Este es un sistema de puntaje que considera 4 entidades, además de algunas características del paciente. A cada uno de los factores les da un punto. Cuando el paciente no tiene ninguno de estos factores, se considera como de bajo riesgo. Cuando tiene un punto es de riesgo moderado y cuando tiene más de 2 puntos es de riesgo alto. Y finalmente, ¿qué hay en relación con la urgencia del procedimiento? Bueno, primero haré algunas consideraciones en cuanto al INR. Se ha observado que el éxito del tratamiento endoscópico es similar en aquellos pacientes que tienen un INR entre 1.5 y 2.5, en contra de los pacientes que no están anticoagulados. Se ha visto que hay una eficacia del 95% en pacientes con un INR entre 1.3 y 2.5. También se ha observado que existe alrededor de un 23% de riesgo de recurrencia de hemorragia y el INR previo a la endoscopía no es un predictor de recurrencia. Por otro lado, también se ha visto que en aquellos pacientes que tienen un INR alto mayor de 4, el resultado es similar cuando se compara con aquellos pacientes que tienen un INR entre 2 y 3.9. Una revisión sistemática de cerca de 1,900 pacientes con hemorragia de tubo digestivo alto no varicosa, el INR inicial no fue predictor de recurrencia de hemorragia. En resumen, vemos que estos datos sugieren que la terapia endoscópica hemostática es efectiva, aún en pacientes que tienen un INR moderadamente elevado. El hecho de normalizar el INR no disminuye el riesgo de recurrencia de hemorragia, pero en cambio sí puede retrasar la endoscopía. Finalmente, el INR no es un predictor de recurrencia de hemorragia. ¿Qué hay en relación con la reversión de la terapia antitrombótica? Bueno, la decisión de detener, disminuir o revertir la terapia antitrombótica se debe evaluar contra el riesgo de la hemorragia continua. Parece ser que el riesgo de eventos tromboembólicos es bajo. Y aquí existen diferentes puntos de vista. Por ejemplo, el American College of Chest Physicians recomienda la reversión de la terapia con el uso de concentrado de complejo de protrombina de 4 factores y como terapia adicional se puede utilizar la vitamina K. La American Heart Association y el American College of Cardiology, ellos recomiendan el uso de plasma fresco congelado o también el concentrado de complejo de protrombina en pacientes que tienen válvulas mecánicas y que además presentan una hemorragia incontrolable. En pacientes que tienen una hemorragia masiva y que están utilizando dabigatran, se puede utilizar la hemodiálisis. Esto cuando no se cuenta con el antídoto, que es el idarucizumab. No así en aquellos pacientes que utilizan rivaroxaban, edoxaban o apixaban. Y esto es debido a que estos medicamentos tienen una alta excreción urinaria y una alta afinidad a las proteínas. También se cuenta con un antídoto, el andexanet alfa. Sin embargo, este todavía no está comercialmente disponible. En relación con los agentes antiagregantes plaquetarios, bueno, aquellos pacientes que presenten un evento de hemorragia que amenaza la vida y que estén bajo este tratamiento, la recomendación es suspenderlos y transfundir plaquetas, no con la idea de llevar al paciente a un nivel normal de plaquetas, pero sí con la intención de detener el sangrado. Y se recomienda reiniciar nuevamente la terapia antiplaquetaria una vez que se haya logrado la hemostasia en estos pacientes. En relación con el síndrome coronario agudo, bueno, este tipo de medicamentos, este tipo de tratamientos son comúnmente utilizados en estos pacientes. Y muchos de estos pacientes
reciben varios agentes de manera simultánea. Se estima que entre el 1 y el 3% de estos pacientes van a desarrollar un evento de hemorragia gastrointestinal durante la hospitalización índice. La mortalidad de estos pacientes está incrementada de 4 a 7 veces en comparación con aquellos pacientes que no presentan eventos de hemorragia. Y esto pues genera un dilema sobre el proceder a una endoscopía en un paciente de muy alto riesgo. Y en relación con esto mismo, hay un estudio ya de varios años, de hace varios años, que se publicó, en donde de manera retrospectiva analizan a aquellos pacientes que tuvieron un evento de hemorragia y que habían tenido un infarto agudo del miocardio. Evaluaron a 200 pacientes en quienes se realizó una endoscopía dentro de los primeros 30 días después del infarto agudo del miocardio. En promedio, la realización de la endoscopía se llevó a cabo en 9 días y ocurrieron 2 eventos adversos serios fatales para una mortalidad del 1%. Bueno, finalmente quiero recomendarles, ahora ya para nuestros teléfonos inteligentes, se cuenta con una aplicación que está disponible en las 2 plataformas más comunes. Esta aplicación se llama Guía Antitrombótica y nos ayuda a evaluar a este tipo de pacientes y este tipo de casos. Nos permite conocer las características de los agentes antitrombóticos, evaluar las características de cada paciente en cuanto a su riesgo tromboembólico y nos da alguna recomendación sobre cómo proceder ante la endoscopía que requieren estos pacientes. En conclusión, todos en algún momento tendremos que tomar una decisión sobre continuar, modificar o interrumpir la terapia antitrombótica antes de un procedimiento endoscópico. La evaluación y el tratamiento endoscópico en el paciente anticoagulado que tiene hemorragia es eficaz y es segura. Esta decisión se debe basar en la evaluación de los 4 factores que les acabo de explicar. Primero, el riesgo de hemorragia del procedimiento endoscópico. Segundo, el efecto del agente antitrombótico sobre la hemorragia. Tercero, el riesgo tromboembólico por suspender el tratamiento. Y finalmente, la urgencia del procedimiento. Muchas gracias por su atención.